espíritu que tenemos en un ataúd representado por la linda y hermosa Aradia Toscano, que es también perteneciente de la comunidad de vampiros en México, y lo consecuente del vampirismo es muy agradable, porque el vampiro, como lo dice, es uno muerto, o como lo dicen en otras tierras, es un monstruo que bebe sangre. Esa es la palabra vampiro. De este lado estamos proyectando unas plantillas en donde vamos a hablar un poco de la historia del vampirismo, del mito. Pero ¿qué es el mito? Antes del mito existe la leyenda. Primero es el mito del que fue, del que será y del que va a ser siempre. El mito empieza con ruidos del que sí yo escuché, del que sí yo lo vi, pero aquí lo real es, del mito sigue la leyenda. Del mito se transforma la leyenda porque cada país tiene la leyenda de un ser místico que es como el vampiro, que tenemos toda la recreación así mismo, por ejemplo, en varios países del mundo, que ahorita vamos a recorrer por Procolacas, por los vampiros durculacos, como la historia de que es en China, que se maneja por medio del chi, de la esencia vampírica, pero lo que todos tenemos base a recrear es de que del mito pasa a la leyenda, existe el folclore. El folclore viene relativamente, que ya es de generación en generación, desde los años medios hasta la actualidad el vampirismo ha existido, porque todos tenemos una esencia vampírica dentro de nosotros. ¿Cómo tenemos la esencia vampírica? Todos tenemos una parte vampírica y escénica. Por eso es el folclore, por el país de que lo hace como en este tiempo que es el Día de los Muertos. Ya es un folclore que generaciones por generaciones se hace un gran festival, y en honor a esas deidades que son los vampiros, se existe lo que es el folclore. Por ejemplo, Caín. Ahí vamos proyectando de lo que es el verdadero ser vampírico, porque, como lo ven en la pantalla, tenemos el ser vampírico dentro de nuestro ser. Si pasamos a la siguiente plantilla, por favor. Si gustan leer un poco por lo que dice, todos tenemos la recreación del ser vampírico, y conforme la seducción del vampirismo se recreó en los años medios, Don Agustín Calmet, la verdadera historia real de cómo se transforma un vampiro, tanto como cazadores como tanto lo que es todo ese show. El vampiro se recrea en el monte de la Edad Media, en los años de 1830 a 1700, que en un poblado de Europa del Este se recreó conforme a lo que es el vampiro de Europa, conforme antes que fue Francis Ford Coppola con Drácula y Bram Stoker, lo que fue la recreación. Pero todos tenemos la esencia de la vida, la esencia de la muerte, y por en ese caso el vampirismo es así. Tenemos la recreancia de que en ese entonces, de los inicios del vampirismo reales, se han visto en lo que es en el este de Europa. Hubo un monje cristiano que se dedicó a hacer un libro de investigación que se llama Don Agustín Calmet, que en su libro relata que cuando vio a unos seres en donde había pestes, por ejemplo, le daba lo que era la situación. Decía
que vio, se murió y se levantó. Se murió en la forma de natural, hay una forma de transformación vampírica. En la Edad Media, por ejemplo, con los cazadores de vampiros se remontaba a que en cada vampiro que existía en ataúd, como lo vemos representado, estaban ahí con la sangre del humano. Lógicamente nosotros sabemos que cuando se mueren las personas, los seres humanos, crean lo que es toda la inmensidad. Por ejemplo, la curiosidad de esta sensación que todos tenemos es eso. ¿Podemos seguir la siguiente plantilla, por favor? Lilith. Todos conocemos la historia de Lilith. Lilith es la madre de todos los vampiros, se dice por ahí, pero en realidad es una mujer demonio que vino desde los sangrantes manos del sucubuismo o incubismo. Sale que viene del clan sucubo o incubus. Lilith viene representada como la madre de los vampiros, pero antes de Lilith hubo otra persona, una buena deidad que se llama Lamashtu. ¿Sale? Lamashtu es una deidad que se dice ser y es la madre de todos los vampiros. Cada quien tiene su deidad, pero en este caso, históricamente, hablando bíblicamente, Lilith es la madre de todos los vampiros junto con Caín, y obviamente se remonta a lo que es la madre de todos los vampiros que llega. El sucubo es un vampiro energético sexual. ¿Saben por qué sexual? Porque llega y se extrae energía vital de la energía extra. Sexo significa servicio, energía extra vital. Eso es lo que significa sexo. Por eso es que ella sustrae la energía y se alimenta de todo eso. ¿Ok? Pasamos a la otra plantilla, por favor. Los vampiros, como lo vemos ahí representado, podemos hacer varias cuestiones conforme lo vemos en la plantilla. Ya más representado que los vampiros son románticos, seductores y más que nada pueden practicar tanto. Pero obviamente sabemos todos, como todos conocemos la historia, seré breve para no cohibirlos y saber, ya de que sabe nada más es saber la cuestión. Pero el festival de lo que es el vampirismo romántico se remonta a que es obviamente Caín igual representado, que cuando cayó Caín, que fue el hijo de Adán y Eva, ya la segunda mujer de Adán, todo remonta a que vamos, de que va surgiendo estas palabras y esta esencia de que es esto. Se junta Caín con Lilith e hicieron una cúpula, hicieron una ciudad que se llama la ciudad oscura. En aquellos entonces, antes de que cayera el diluvio, ya existían ciudades vampíricas. Desde antes, desde Tartaria, desde antes de Cristo ya existían los vampiros. Esa es la ficción histórica. Y el bíblico es que Caín y Lilith es el padre y la madre de los vampiros. Pero la verdadera esencia y la verdadera deidad demoníaca, porque todos tenemos esto, se llama la deidad Lamashtu. Es la madre de todos los vampiros, no Lilith. Lilith viene representada, como lo dijimos anteriormente, conforme a una demonio sexual, que es una incubus o sucubus. La siguiente plantilla, por favor. Tranquila, hermosa vampiro. ¿Quién quiere darle sangre
a esta bella y hermosa vampira. Dice, si gustas pasar a darle tu sangre. Como lo habíamos dicho, Caín es el primer vampiro original, como lo dice la Biblia, que fue hecho semejanza de Adán y Eva. Caín mató a su hermano Abel, por eso cayó en esa maldición. Se dice que cuando Dios bajó un ángel, cuando Dios mandó a un ángel al Edén para poner esa recreación, esto es lo que es una ofrenda hacia Dios, la ofrenda hacia Dios, y la mejor ofrenda que dio a Adán fue mejor que la de Caín, y Caín mató a su hermano Abel. Caín mató a su hermano Abel y fue a esa gran maldición, por lo consecuente a vivir en la oscuridad eterna. ¿Por qué lo convirtieron en vampiro? Porque la sangre de Abel cayó en las tierras santas y por maldición él no va a comer, no va a beber, sino simplemente va a recordar esa esencia de sangre vital hacia lo que fue heredó su hermano Abel. ¿Podemos cambiar de lectura, señorita maestra? Si nos puede leer un poquito, señorita Sofía, de este lado, y ahorita vamos con las recreaciones. Los que apoyan la teoría de Caín como primer vampiro tienen definidas las generaciones de vampiros existentes en función del nacimiento del primer vampiro. Es decir, Caín será el primer vampiro y el único miembro de la generación primera, y su descendencia directa formaría la segunda generación, así como la descendencia de esta formaría la tercera, etcétera, etcétera. Se calcula que en la época actual los vampiros recién nacidos forman parte de la 13ª generación. Muchas gracias, señorita. Pues como lo ven, para ser un vampiro se necesita del séptimo hijo, del séptimo hijo, del séptimo hijo. Cada generación debe de tener un hijo, de generación por clan. ¿Sabe? El séptimo hijo debe de ser por generalidad original vampírico. Ya lo habíamos recordado anteriormente que el vampiro, la palabra vampiro significa monstruo bebedor de sangre, pero antes de vampiro en diferentes partes del mundo se conocía en la Edad Media antes de Cristo, en sus formas pueblos, lo llamaban de diferentes maneras. Está como los polacas, está como los cainitas, los adoradores de Caín, está igualmente lo que es en China, como la forma de que se traía lo que era la vitalidad de la energía por medio del chi, lo que era en China. Y obviamente nos remontamos a lo que es en Europa del Este, cuando nació lo que es el romanticismo de Drácula, de Bram Stoker, de Coppola, pero hay también un dato muy interesante de todo eso, ¿saben? Seguimos con la siguiente plantilla, señorita. Dracul es como lo que vamos retomando lo que es Dracul o Black Dracul, que es el tercer hijo de la tercera generación de un clan llamado Dragones, el clan de los dragones, por ese Dracul. Obviamente todos conocemos la historia de Black III, que fue un rey y que fue un salvador de Romania contra la cristiandad. Con la cristiandad, conforme que el cristianismo quería atacar a todos los que estaban junto con el cristianismo, anticristianismo. Por eso es un personaje histórico y lo tiene
en Transilvania, en Rumania y en Polonia como un héroe de la nación. Es como aquí en México, como un Zapata, como un Villa, es un guerrero. Aguas con la vampira. Tenemos la recreación también de que es Dracul. Vamos a leer la siguiente plantilla con nuestra queridísima voz de Morante. Va a cobrar. Clanes. La sociedad vampírica, lejos de lo que pueda parecer, está perfectamente estructurada y se rige según las normas impuestas por los vampiros más antiguos. Se organizan en clanes, al frente de los cuales suele haber un príncipe. Este príncipe se encarga de mantener el orden en su zona geográfica. Por encima de los príncipes está el Consejo, una agrupación de vampiros de las primeras generaciones que se encarga de mantener cierta paz entre clanes. Como lo ven, los clanes ya lo tenemos muy definido. Es como se remontan los clanes de los 13 vampíricos de la Camarilla, pero que la Camarilla es un juego de rol. Aquí, como lo ven, es el logotipo oficial de la comunidad de vampiros en México. Este logotipo yo lo hice hace muchos años, cuando se creó la comunidad, conforme a los 13 clanes que ven ahí, como es los Nosferatu, como es los Giovanni, los Hecril, los Gremory y entre otros. El sol, la luna representa la luna roja, representa la luna de sangre. La luna de sangre representa la forma y deidad hacia los vampiros. Es como más o menos la batiseñal. Cuando hay una luna de sangre es cuando tenemos más poder y fluidez sobre la energía oscura, porque los vampiros se manejan como oscuridad. Pero esa es palabra del mito, eso es algo del mito y la leyenda. Ya dijimos anteriormente que para que haya algo, primero es un mito de que, oye, vistes a un ser con colmillos y vistes a mi ganado, simplemente nada más, que se extrayó nada más, no había sangre. ¿Se me explica? Ese es un mito, empezamos con un mito. Del mito viene la leyenda, como les había dicho anteriormente. Mito se pone a la leyenda y de la leyenda se vuelve un folclore. Es como en este caso el Día de Muertos. El Día de Muertos antes fue un mito porque nadie lo conocía, conforme a las historias de la Llorona y las demás entidades paranormales que existen aquí en México. Y retacando a lo que es a los clanes vampíricos, así como lo dice la comunidad de vampiros. Comunidad es el conjunto de personas que se reúnen a hablar del mismo tema, con la misma ideología y intercambio de palabras. Clan. ¿Qué es el clan? El clan va de sangre, de generación por generación. Recuerda que el vampiro original debe de ser el séptimo hijo del séptimo hijo, de generación en generación. Ahora, yo les voy a decir algo mentalmente, y ustedes no me lo van a negar. En esta época, ¿qué generación son ustedes? Por ejemplo, ¿qué generación eres tú? No lo conocemos. ¿Qué generación eres tú? No lo sabemos, pero por generaciones de nuestra familia de descendencia nos vamos por apellidos, nos vamos por los Torres, que nos vamos por los Pérez, que son los más famosos, los Sánchez, ¿sí? Los Muñoz, los Toscano, los Lara, y generación por generación se va retomando lo que son esas generaciones. Por eso la comunidad es ese conjunto de personas que se reúnen a hablar del mismo sentido, del mismo tema, y el clan es el que va saliendo. Si yo en mi generación logré poner una piedra, mi otra generación va a poner el techo. Es como la casa. Mi tercera generación va a poner
el segundo piso y mi cuarta generación va a poner otro piso, y es así, piso por piso, las generaciones. Nosotros no somos inmortales, somos eternos. Recuerden, en las sociedades vampíricas o en los clanes vampíricos, como lo dice aquí representado, los 13 clanes vampíricos que han representado en el juego de rol de la Camarada, que ese juego está muy padre, no sé si lo han jugado. Y en todo eso tenemos los 13 clanes junto con nuestra belleza, que es la vampira. Conforme nosotros somos clanes, en este momento todos los interesados al tema del vampirismo real, de mito y realidades, todo va de la mano, ¿sale? Estas plantillas yo las hice para que es como una base normal para que ustedes lo entiendan, pero el vampirismo real va más allá de generación por generación. De antes de la Edad Media hasta ahorita ha evolucionado el vampirismo, y ustedes no lo sabían. Cada película de vampiros, ¿cómo nace el vampirismo? Por una película que se llama Drácula de Bram Stoker, por un escritor que se llamó Bram Stoker e hizo la verdadera historia de Drácula. ¿Y saben quién es el verdadero Drácula? Bram Stoker. Ustedes no lo sabían. ¿Por qué? Porque cuando Bram Stoker mandó el guión, su verdadera historia de lo que él le pasaba, él cambió los nombres, y obviamente fue como nació el verdadero vampirismo. Pero en la película o en la filmación cambiaron varios, le quitaron varios y modificaron al vampiro que ahorita conocemos, que es seductorio romántico. A esa parte ahorita vamos a llegar, pero en este caso los clanes vampíricos existen. Por ejemplo, aquí en México, en la actualidad se manejan como vampiros digitales, y si se meten a Facebook van a ver, tan solo que pongan la palabra vampiros en grupos o páginas, van a aparecer varios grupos con diferentes nombres. Vampiros de la Camarada, Vampiros de Chile, Comunidad de Vampiros como somos nosotros, ¿sí? Gota de Sangre, Garra de Vampiro, y etcétera, 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 y todo define a lo que es un grupo que se define a lo que es el vampirismo. Cambiamos la plantilla, señorita. Gracias. ¿Tú puedes leer esa frase de poder? Poder. Sobra decir que el poder de un vampiro es mayor cuando más viejo es, no solo por el control y aprendizaje que acumula durante los años, sino porque los más viejos pertenecen a las primeras generaciones y tienen la sangre más pura, siendo su poder inmensamente mayor que el de un vampiro de generaciones posteriores. Ok, ya tenemos la definición de poder, pues ese es el poder del vampiro. ¿Cómo lo podemos hacer? Esto es muy interesante, porque todo ser humano tenemos un poder y energía. Tan solo cuando nos paramos, cuando nacemos, ya tenemos el poder de energía dentro de nuestro interior, como lo decíamos anteriormente, de la energía, y ahorita vamos a hablar de la energía. El poder del vampiro es, como lo dicen las películas, que vuelan, en este caso, en la vida real, meditan, que se transforman en algún animal. En este caso, nosotros tenemos a los nahuales que se transforman en animales, y ese es un gran poder que se necesita de años y años de práctica. De igual manera, para cambiar de humo, o como lo vemos en las películas, que se convierte en otro, el murciélago. El murciélago es muy representado, que ahorita también lo vamos a ver. Pero obviamente todo esto es recreado hacia el poder mental. Vamos a adelantarnos. El vampiro original, con el poder que yo tengo, si yo deseo ser un vampiro y deseo volar, deseo cambiarme de imagen, de desaparecer, de entrar
es simplemente nada más controlar a todas las personas. Todo eso se puede, simplemente nada más es el estudio adecuado en los libros y acercarse a las personas correctas. Ese es el gran poder, el poder que nos da de la meditación, en el poder de que estamos aquí. Y ahorita, si ustedes no saben, en el momento que ya se sientan aburridos, que todo esto ya les resulta como que muy trillado, ¿saben por qué va a ser? Porque ya les estamos robando la energía. Recuerden que están entre vampiros, hay una vampira, hay una vampira, hay vampiros atrás, y lo que ustedes no saben es de que están drenando esa energía. ¿Se me explico? Vamos a esa parte. Adelante, querida maestra, con la siguiente plantilla. También tenemos la recreancia, como lo que ven aquí en pantalla, que ahorita nuestra queridísima Porfiria Toa. Porfiria. Se conoce como enfermedad de los vampiros, a la porfiria, un extraño trastorno que normalmente se transmite vía genética y que, entre otros síntomas, provoca ampollas en el cuerpo de quien la padecen cuando existe exposición a la luz solar. En esta particularidad, precisamente, la que inspira su vampírico sobrenombre. Eso no se lo sabía. Bien, la porfiria. Eso es lo que es la porfiria. ¿Cómo encontramos la porfiria? Pues obviamente, si tú tienes cupulidad con otra familia, ¿cómo sale? Por eso cuando nos casamos, antes de casarnos, se hacen unos estudios, ¿verdad? Para ver si la genética no choca, si es de sangre o sangre, porque a veces decimos, me gustó mi prima, me gustó mi tía, me gustó mi hermana. Bueno, ahora sí que ya depende, ¿no? O que no sabías o conoces a alguien que es dentro de tu familia y llena de sangre, pero que ninguna de tus familias se encontraron y no sabían ya hasta después que se casaron. Por eso tenemos muchas situaciones de eso. ¿Sí me explico? Esa es la porfiria. También existe un apartado de la porfiria y lo hemos visto en lo que es las noticias, hasta los hemos visto en los circos del horror, como son las personas con deformidades. En este caso, por ejemplo, la deformidad del vampiro se llama la deformidad del vampiro porque genéticamente nosotros nacimos sobre esa cualidad que ven en la pantalla, sobre esas plantillas, que ese es el verdadero ser vampiro, y los vampiros existen y lo están viendo en este momento. Pero mucha gente de nosotros no lo sabe, porque salimos a la luz del sol, tantito nos quema y es como si fuera una quemadera de primer y segundo grado. Y conforme cómo lo podemos curar, normal, en la sombra, no podemos ni salir, no podemos ni comer. Sabemos que ahorita en la actualidad los derechos humanos no nos ayudan en esa cuestión, nos ven como unos monstruos. ¿Sí me explico? Tienen un poquito de conciencia cuando vean un tipo de personalidades ahí, así como lo ven en la imagen con deformidades, eso recuerden que es una enfermedad por genética, que es la porfiria. ¿Ok? La siguiente plantilla, por favor. Ya voy a dar la porfiria. Más concretamente, las porfirias son un conjunto de enfermedades derivadas de la producción anómala de la hemoglobina, una proteína de la sangre. La deficiencia se produce en un grupo prostético llamado hemo, cuya biosíntesis es deficiente por problemas en las enzimas. Entonces, ahí vienen los hemos. Bueno, la cualidad, como lo vemos en la imagen representada en la primera película original de 1930, que es Orlok, el príncipe vampiro, Nosferatu. Como salió la película, recuerden, Drácula de Bram Stoker, obviamente otro escritor hizo Orlok, el príncipe Nosferatu, con las deformidades para la presentación de lo que es la porfiria. Un vampiro horrible,
Esplendor. ¿Quién ha visto la película de Nosferatu? Recuerden que ya va a salir la nueva, y ya después cuando ya salga ya me van a decir si era real o si lo tomaron, no. Ya va a salir la nueva película de Nosferatu o El Príncipe Gordo. Recuerden que esa película fue una, pero fue en representación y a nombre de lo que fue el Porfirio, lo que fue la Porfiria. Esa es la representación, como lo ven en la imagen, a nuestro Príncipe Gordo, Nosferatu. La plantilla que sigue, por favor, señorita. Aguas con la vampira, aguas. Vamos a destacar. Murciélago. Los vampiros se han relacionado desde siempre con la figura del murciélago. Esta asociación también puede tener su origen en las zonas transilvanas, donde los murciélagos mordían a seres vivos para succionar su sangre. Se piensa que transmitían la rabia y por eso los humanos infectados comenzaban también a succionar y a transmitir la enfermedad al resto de los seres vivos. Muchas gracias. Pues eso es un murciélago, chicos. ¿Cuántos tipos de murciélagos tenemos en realidad y en dónde nacieron? Han visto que en otros países del mundo el murciélago es más grande, sale como un ave, pero el murciélago, así existe lo que son tres tipos de murciélago, que es el que bebe sangre, el que vive de frutas y el que vive de insectos. Ese es el verdadero ser nocturno, como el murciélago representado hacia lo que es, y por eso el murciélago nos representa al vampiro, porque lo hizo formar hacia lo que es un mismo ser. Adelante. Entonces el vampiro como tal no existe como animal, como nada. Es el murciélago, digamos que lo adoptaron como imagen de vampiro. Así es, amigo. El murciélago lo adoptaron. Hay como lo dice, murciélago vampiro, porque succiona sangre, no chupa, porque es una palabra muy mal. Chupar, porque no está ni en la palabra en el diccionario, amigo. Sino es succionar, sustraer la energía vital. En un apartado de los murciélagos sabemos que beben, succionan sangre. ¿Para qué? Representado como Lord Byron en su película antes de Fantasmagórico. Obviamente, bueno, hubo tres escritores muy famosos y de esos famosos fue el vampiro de Lord Byron, que fue romántico, que fue seductor, que es una persona de la Edad Media muy escalera. Y por eso viene representado en el murciélago, porque succiona la sangre. Porque hay animales, como también las habichuelas, que se alimentan de la sangre que en realidad nosotros en nuestro cuerpo sabemos que el ser humano tenemos 5.5 mililitros de sangre, 5.5 litros de sangre, ¿sale? Y de esos 5.5 de sangre, obviamente la necesidad del murciélago nada más llega como roedor, te corta con su manita, su garra, y empieza a succionar, porque ellos succionan no con los dientes, sino chupan como un perrito. Les das tu agua a los perritos y succionan, toman el agua con la lengua, pero en este caso los murciélagos tienen lo que es como unos popotitos. ¿Saben cuánta sangre succiona el murciélago? Como 2.5 mililitros. O sea, 2, 3, 4 gotas, 5, ya se llenó. Él está succionando, tomando sangre. ¿Sale? Ahora, ¿podemos cambiar la plantilla, por favor? Leyenda. Otra leyenda habla de un tipo especial de vampiro murciélago llamado Acemán, muy frecuente en Sudamérica, que tiene la forma de una mujer durante el día y por la noche se transforma en un murciélago.
Cada noche sale de casa en busca de nuevas víctimas para arrancarles un dedo del pie. Cuando la sangre brota, el vampiro bebe hasta quedar saciado y al llegar el día, vuelve lleno de vida a su forma de mujer. Lo cierto es que algunos vampiros son capaces de transformarse en murciélagos de forma natural, como lo hace un licántropo. Esta forma les permite escapar rápidamente de un enemigo o incluso entrar en las casas de mortales sin su consentimiento, cosa que no pueden hacer cuando están en su forma de vampiro, a no ser que reciban una invitación formal. Bien, ya sabemos de la leyenda del vampirismo. Recordemos que del mundo nace la leyenda y de ahí se hace folclore y se hace festividades como el día de hoy. Pero sabemos que en realidad el vampiro, aquí en México tenemos a nuestro vampiro. ¿Sabes quién es, amigo? Germán Robles, exacto, nuestro doble. Pero en realidad, el verdadero vampiro de Sudamérica, o que reina en América, es el Camazox. El Camazox es un dios murciélago que se remonta hacia lo que es en esos entonces. Es un dios representado y lo podemos encontrar aquí en el Museo de Historia Natural, aquí en lo que es en el Centro Histórico y en el Templo Mayor. En el museo está Camazox, el dios murciélago o el dios de la oscuridad. ¿Sí sabías eso, amigo? Bueno, ahora que vayan, los invito a que conozcan a Camazox. Ese es el representado, lo que es aquí en América, el sur. Y obviamente aquí en México también tenemos a nuestros vampiros, representados como son las tlaquepuchis. ¿Quién ha escuchado en la mentalidad de que ya no lo levantes porque lo chupó la bruja? No, o al diablo, bueno, en este caso la chupó la bruja, porque pues, obviamente, ¿dónde nace esa palabra? Pues obviamente, pues es una vampira muy famosa que está aquí en el Estado de México. Bueno, en el Estado, adelante, antes de llegar a Puebla. ¿Cómo se llama ese vampiro? O vampira, es una bruja. Son las brujas, ¿de qué estado es? Si saben, recórrenlo. Estoy dando oportunidad, Es una vampira muy famosa en México. Que ahorita, se lo voy a hacer de emoción, para que tengan más consciente. Vaya. Esta vampira es una vampira bruja que se convierte en guajolote. ¿Quién ha ido a los pueblos de nuestros que dice, es que vino la bruja y se convirtió en guajolote y mi hijo bebé ya no tiene sangre, un recién nacido, es conforme se chupa la sangre. Esa bruja llega, se transforma, llega a donde está el bebé, baja un hilito y sobre ese hilito que nosotros no podemos ver, obviamente empieza a succionar la sangre de ese bebé. ¿Y saben a qué sabe la sangre de ese bebé? Está muy dulce. Pueden comprobarlo, obviamente, conforme cuando... ¿A quién le gusta el conejo? ¿A quién no le ha gustado el conejo? El conejo. Bueno, conejo asado y eso. Pero obviamente yo una vez yo lo probé y está muy dulce. O sea, unas gotas. Exactamente. Más o menos la sangre del estilo del pollo porque son los más naturales. ¿Ok? Ahora podemos representarlo en lo que es la vampira bruja, que son de este lado de Puebla, que se transforma en nuestra vampira de fuego. De bruja se convierte en fuego y anda huele. Exactamente, como llaman las bolas de fuego, eso viene el vampiro en el antiguo de México. Ese es lo que es representado hacia lo que es a esa bruja y a esa leyenda que tenemos aquí. Adelante. Ahorita a lo mejor es un tema relacionado, pero se sale un poco de lo que estamos hablando de vampiros.
Bueno, estás hablando de vampiros, pero hay algo de brujería, de brujas. Pero, ¿en qué consiste o por qué, de dónde viene el mito de que a veces una bruja, para volar, se quitan los pies? Y dice que han encontrado los pies de las brujas cuando uno volaron y se los queman las mujeres de los pies. Y hay un chorro de mitos de eso. Es cierto que hay alguna especie de mutación para poder tener una transformación en alguna cuestión brujística, por decir algo. Bien, amigo, pues en eso tienes mucha razón, porque yo tengo un familiar que en aquel entonces en un pueblo estaba una viejita que pedía dinero, pero ella quería el dinero, no quería la comida, y por eso llevaba en ese entonces a la familiar chiquita para pedir para que ella se llevara lo que era la comida y ella le preocupaba del dinero. Era como una pordiosera, iba pagando y pidiendo dinero de casa en casa. Ya cuando ella iba en su casa y nunca entraba, pero siempre decía que olía feo. Ese es allí en San Luis Potosí. Esa historia de San Luis Potosí. Y en caso también está en Bizarrón, San Luis Potosí. Hay una muy grande historia de esa bruja, que ahora sí que en este entonces mi abuelita la conoció y fue muy chiquita y decía que volaba, que veía fuegos y eso, pero es parte del sistema. Y cuando ella entró, vio un montón de cosas y vio unas patas y sangre y ella se espantó y se fue. Y dijeron, ya agarramos a la bruja y se va a la plaza y andaban quemando a la que era entonces la señora que le ayudaba, que le daba dinero, era señora, y era una bruja. Y la quemaron en la plaza, ahí en Bizarrón, en un árbol, la quemaron en un árbol y quedó plasmada su imagen. Y dice la leyenda, el mito, que cuando tú vas y tocas ese tronco quemado con su imagen de esa, entonces la bruja, pues ella llegaba, bueno, lo que platicaban en ese entonces. Por eso esa historia sí es verdad, y eso de acuerdo con lo que dices. Recordemos que en los pueblos hay poco, 50% de verdad, 50% pues obviamente ficticio, mito, que dice es que vi al diablo, vi al caballo, a Charro Negro, a la Llorona, o en este caso, por ejemplo, cuando hay lagunas, a la sirena, lo escuchó, me hipnotizó y fui y se murió. Obviamente son muchas historias. En este caso es lo mismo. Por ejemplo, ¿sabe? Y regresando un poco lo que es a la leyenda, conforme lo que es eso, el mito de lo que es esa vampira mexicana. ¿Ok? Pasamos a la siguiente plantilla. Vampiros energéticos como Morante. Según crece y cumple años, el vampiro aprende a desarrollar la fuerza y aumentar los poderes. Algunos de los primeros atributos que adquiere son el carisma y un gran magnetismo sexual. Pero son tan sutiles que un mortal no se da cuenta, aunque sienta el deseo de acercarse al vampiro. Si unimos estos rasgos a su capacidad de manipulación, comprenderemos que un vampiro es capaz de deshacerse de su víctima sin apenas usar la violencia. Pueden usar la hipnosis y conseguir que el mortal pierda su voluntad con solo una mirada. Vampiro energético. Llegamos a este tema tan interesante que todos les interesa. Y recordemos que antes los vampiros, como lo dicen las películas, no es real. Ahora, en este entonces, queremos decir un apartado que el vampiro energético sí existe. Hay dos teorías de ese vampiro energético. ¿Cuáles son? Vampiro astral y el vampiro emocional. Claro. Sobre eso se va a lo que es el vampiro energético y psicológico, porque se va al astral, el vampiro astral y espiritual
se transforma, el vampiro espiritual lo podemos ver porque nosotros todos somos energía. ¿Qué es energía? Para empezar, energía es la materia, ¿sale? No se crea, no se destruye, sino se transforma. ¿Quién de aquí ha escuchado en la madrugada en su casa los muebles tronar? La mayoría, ¿no? Entonces, en la casa, dentro de nosotros de la casa, tenemos lo que es energía por nosotros mismos, porque nosotros somos energía, y cuando tenemos energía además, nosotros la extendemos, y esa energía, como dice, energía negativa, cuando entramos a una casa y dice, ay, es que su casa me dio una mala vibra, no puedo estar, y me dolió la cabeza. ¿Quién le ha pasado eso? Es por lo mismo, por esas mismas. Que platicas o te topas en la calle, te irradian algo que no, que pueden ser muy amables y todo, pero hay algo que no te permite. Exactamente, amigo. Por eso es que la energía, nosotros somos energía como las pilas. De día estamos en actividad y de noche nosotros estamos en nuestro ataúd, en este caso de día, para regenerar esas energías. Y cuando despertamos, por ejemplo, y vamos tan solo desde que despertamos con todo, con la actitud, ¿sale? Con toda la pila del mundo, pero ya cuando nos metemos a bañar, ya cuando comemos, ya cuando dices, ya se me va a hacer tarde, es cuando tú mismo te drenas, te empiezas a drenar poco a poco. Y cuando vas al transporte público, directo al trabajo, la misma gente te empieza a drenar poco a poco, y tú ya vas llegando sin ganas de trabajar. ¿A quién le ha pasado? Eso es eso, la energía. La energía no se crea, no se destruye, sino se transforma. ¿Sabe? En este cuento, los vampiros energéticos, que todo el mundo ha llegado a ver, si existen los vampiros energéticos, sí existen. ¿Cómo? Te lo puedo comprobar. Y lo vamos a hacer conforme a lo que es el mentalismo. El vampiro, en la forma original, no es el romántico, no es el seductor, no es el inglés que llega como lo que es y te ven. ¿Sabe? En la actualidad, ahora el vampirismo actual, pues obviamente podemos recrearlo, que es en la forma de drenación. Yo, conforme a una cierta distancia, yo puedo, conforme a lo que he investigado, libros correctos, porque luego dicen, es que el vampiro no estudia. ¿Cómo no? También somos de sabiduría, somos vampiros que somos eternos, no inmortales, ¿vale? Somos vampiros eternos, no inmortales. La inmortalidad no existe, porque entonces ¿de qué sirve que el Drácula lo mataron, que lo mató Mina, para que le diera la libertad eterna? Entonces ahí no existe la inmortalidad, entonces es la eternidad. Como lo dice en los textos antiguos de los libros de Enoch, que Metatrón subió y fue semejante a Dios, conforme al cuerpo y energía. Pero obviamente nosotros venimos de esa misma energía. Hasta lo podemos encontrar, ¿saben en dónde? ¿Quién ha ido a la iglesia? Exacto. En la iglesia se hace un ritual vampírico, ¿sí sabían? Claro, amigo, te voy a decir cómo. Si tú vas a una iglesia, llega el padre, hola, ¿cómo están? Hijos míos, guau, y lo que tienes que decir. Pero el verdadero ritual vampírico empieza cuando el monaguillo sale con su incienso prendido y empieza el tin, tin. Sí, y todos obviamente empezamos con forma de ritual y agachar la cabeza y eso, mientras el padre en ese caso saca su vino, el mejor, y dice, esta es la sangre de mi sangre. Quien la beba tendrá la dimensión divina en mí, la opacidad, ¿sí me explico? Y obviamente te da lo que es una tablilla blanca, una oblea, que es la carne. Entonces ahí estamos haciendo un ritual vampírico, ¿sí sabían?
Los invito este domingo a que vayan a la iglesia y que lo comprueben por ustedes mismos. Si no lo sabían, ahora ya lo saben, que también en la iglesia cristiana, obviamente hay un apartado que involuntariamente nosotros lo hacemos, un ritual bautismo, porque vamos nosotros como borreguitos y la sangre de Cristo, toma la sangre, bueno, tomas el vino y la oblea y empiezas a agradecer, lo acepto en mí y esas cosas, ¿no? Y ese es un ritual vampírico más acepto, ¿ok? Y eso es energético, porque involuntariamente nosotros todos somos energía, ¿sí? ¿Y cómo podemos robar energía? Pues obviamente muy fácil, todas las personas que tienen el conocimiento, como el vampiro psicológico, el vampiro que es energético, que ve y duerme. Conocemos a un personaje muy famoso que es John Milton, que es el famoso hipnotizador, pero para llegar a ese extremo de nivel pasó varias fases. ¿Cuáles son las fases de ese? Varios planos. Nosotros vivimos en el tercer plano. ¿Y cuántos planos vivimos para poder ver a la Llorona o algo? En el cuarto o quinta dimensión. Y en este caso, los que son los animales, en este caso que son los gatos, que entonces en Egipto eran los dioses que vivían en los dos planos, en el tercero, la vampira. Todo eso, por eso fue recreado, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Hasta ahorita, adelante, amigo. Excelente. Pero ahorita hablaste de, bueno, yo soy católico por tradición, ¿sí? Y realmente si uno se puede analizar fríamente, sí hay mucha relación en el vampirismo entre el cuerpo y la sangre. Pero hay muchos detalles, estaba leyendo, pero me llamó a mí en especial un detalle muy extraño, de que todos sabemos más o menos los chakras donde están, en varias partes del cuerpo. Entonces, dice, yo nomás repito lo que yo vi en algún momento, que incluso cuando hay una persecución, está hecho para manipulación, porque estás cruzando los chakras para evitar los chakras principales en la frente, en el pecho, en el corazón, y los cierras. Entonces, cuando hay una persignación, estás bloqueando los chakras. Es algo relacionado con, por poner un término, una especie de ritual en el cual, perdón que lo hable abiertamente, pero es como una especie de manipulación para control de masa. Siempre utilizando la fe. ¿Sí me explico? Así es. ¿Es correcto? O sea, Sí, es correcto, amigo. Incluso el vampiro energético ve tu aura, puede trascender más porque es el quinto y el sexta dimensión en donde el poder psicológico de ahí puede ser, y como te ve emocional, como que bajo, porque en realidad nosotros tenemos 7 auras. 7 auras tenemos, y en esas 7 auras son los 7 chakras que emanan en nuestro cuerpo, y esa es la energía. Y el vampiro espiritual, eso es lo que ve. Cuando el vampiro escoge uno de tus chakras, se apodera de él, y ya no te deja ir. ¿Sale, amigo? Por eso es que cuando vemos a un ser que dices, me gusta, me emociona, porque pues obviamente la carne es carne, pero en realidad la espiritualidad es así. Va. Ok. Siguiente plantilla que dice mi amiga. Talentos. Tienen también otros talentos que no dudan en usar cuando una víctima les planta cara. Son muy fuertes y atléticos, poseen una gran celeridad en sus movimientos y son realmente astutos. Siempre mantienen un estado de alerta incluso cuando descansan, por lo que es casi imposible encontrarlos desprevenidos. Bien, ese es el talento, sí sabía, y es parte de lo que es de la energía. La energía
a base al talento. Y como lo dijo la compañera, que siempre los sentidos están activos, todos los psicológicos, ¿sale? La psicología está muy delgada. Cuando nosotros trascendemos hacia esa situación, podemos hacer y lograr lo que nosotros queramos. Podemos controlar nuestro mundo entero con el poder de la sabiduría, con nuestro mismo talento. ¿Por qué? Talento es el mismo que estoy haciendo aquí, porque yo estoy un talento que está estudiado para poder dar este tipo de conferencias. Ese es un tipo de talento, como poder hacer músico, como poder hacer arte, como poder hacer arte plástico. Ese es un talento nato, que a veces nosotros lo podemos recibir así. Eso es lo que significa el talento, y en el vampirismo lo recreamos así, el talento de todos los sentidos, ¿vale? La siguiente plantilla que utiliza la niña. Cualidad. Otra cualidad que les es muy útil para la supervivencia es su sigilo. Un vampiro puede aparecer en un lugar rápidamente y pese a eso pasar desapercibido. De hecho, puede estar horas camuflado en la oscuridad sin que ningún otro ser lo perciba gracias a su poder de ofuscación. Pues sabemos la cualidad de todo el vampirismo, como lo dice la extensión, que es eso. Una cualidad nata como el talento, la cualidad del poder. Si no tenemos esas bases no podemos hacer nada. Y básicamente la energía también basa a todo eso. La cualidad, una de las grandes cualidades es tener la agilidad de estar en un lugar, estar en otro lugar. Pero mucha gente no sabe. En la actualidad todo se basa a lo que es enfrente, a sus problemas. Recordemos que cada cabeza es un mundo, y saber, yo no voy a poder saber lo que tú piensas, pero con esa cualidad, talento y poder que nosotros transformamos, que logran hacer las personas, que todo lo podemos hacer con el estudio, la ventaja y el soporte. Y en un momento podemos tener todas esas cualidades, esos talentos y ese poder para poder tener el mundo a nuestros pies. También no somos inmortales, somos eternos. Un vampiro tiene como por muerte 300 años, amigo. ¿Cuándo has visto un ser humano? 300 años es el único personaje, Metatron, es el único personaje que ha vivido más de 300 años. Su segunda generación, que fue, como lo dice la Biblia, en el diluvio de los 40 días. ¿Quién hizo el barco? No es descendiente de la quinta generación de Metatron. Metatron. Es lo que ahora están teniendo como unas estampitas para la protección que debe ser tan muertos. No tiene que ver. Nada que ver, amigo. Antes, Metatron, esa es la activación, pero no. Metatron, como lo dice, que es Not, sí, y que se fue con Dios. Dios lo escogió y está al lado del Padre, después de Jesús. Y del lado izquierdo tenemos a Luzbel, que es su mejor alumno, su mejor deidad, y de este lado que está sentado a la derecha del Padre. Por eso hay una situación en que dice la iglesia de los hijos de la izquierda de Dios. La iglesia de la izquierda de Dios. ¿Sabe? Hay una organización aquí en América que hay una iglesia en esa cuestión. La izquierda de Dios, los hijos de la izquierda de Dios, o los adoradores de la izquierda de Dios. Porque ellos, es como la política, amigo. Tú eres de la derecha, yo soy de la izquierda. Algo así más o menos, ¿se me explicó? Y en este caso los de la izquierda somos los seres oscuros y de este lado somos los seres de Dios. ¿Sale? Es una dualidad, también hablando sobre la energía, es una dualidad. No hay un bien, no hay un mal, sino simplemente hay una meditación. Tú eres buena,
pero tienes algo de maldad. Yo soy malo y tengo algo de bondad. ¿Qué quiere decir? Hay un simbolismo muy triviado y muy conocido en lo que es el Japón. El yin y yang, exacto. Entre lo bueno y lo malo, entre lo blanco y lo negro. Eso es lo que todos somos nosotros, ¿vale? Somos blancos, pero tenemos algo de negro. Somos negros, pero tenemos algo de blanco. ¿Sigan escuchando? Esa es la presentación de la energía verdadera. Sí lo podemos llevar, pero un vampiro se basa también al Reiki. Si tú quieres ser energía y todo eso, tanto como podemos robar energía, drenarla, como también podemos llegar a sanarla. Por eso la representación como la deidad de Baphomet, tanto como es arriba, es abajo. ¿Sabes? Y es una deidad dualidad, ¿sabes? Es una de las grandes deidades que dice, ay, me persigue porque es un demonio, no es un demonio, es una dualidad, representada en un macho cabrío como un hombre y una mujer, ¿sabes? Y lo ven mal, y en la estrella que ponen los 5 puntos, simplemente nada más unos 4 puntos cardinales y el éter. Nosotros somos el éter de la espiritualidad. Nosotros somos como seres humanos ahorita, si nosotros viajamos astralmente, nuestro ser espiritual sale y viaja por todos lados y en diferentes dimensiones y puede traer. Es lo que también los vampiros hacen, ¿no? Nosotros tenemos todas esas bases, cómo poder sanar, cómo poder destruir, pero también depende del corazón. Tú dices, no es que yo soy buena, chillo mucho y me duele, pero también tienes algo de maldad. Cuando te hacen, te transformas, destruyes. Pero hasta la más mala, la que quiere ayudar siempre va a destruir, porque en vez de hacer las cosas buenas, hay cosas buenas que parecen malas y cosas malas que parecen buenas, ¿sabes? La siguiente es otro tipo de cualidades, amigos. Era victoriana. En la era victoriana el vampiro da un vuelco. En ese momento de represión moral y sexual, el vampiro es una figura que expresa todo lo que la era está conteniendo. La figura más famosa será la de Drácula, novela que en su momento será considerada casi pornográfica. En esta historia, Bram Stoker altera la figura del vampiro. Ya no es el monstruo andante, sino que es el extranjero exótico, desconocido y muy sensual, que viene a romper el paradigma imperante. Como lo habíamos dicho anteriormente, amigos, en la era victoriana es eso, como está representado con nuestros amigos y actores de Drácula, de nuestra bella Mina y Harker. Somos románticos, seductores, y eso lo podemos hacer, ¿sabes cómo? Con simplemente una mirada, no simplemente nada más con esa mirada. Yo ya escojo uno de tus chakras y entro hasta lo más profundo de tu ser y sientes esas cositas, sientes ese cosquilleo, como que los vampiritos que llevas dentro en la panza, cuando ves a ese personaje, a ese chico que te gusta, y dices, ay, es que cada que lo veo, siento vampiritos en el estómago. Es algo así. Cuando llega el vampiro, llega a tu casa, simplemente nada más es así. Es algo de la era victoriana que es seductor, romántico y atrapa, caza. En esa época y entonces es que se recreaba así. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Por la era victoriana, la mayoría de la gente que sigue el vampirismo, bueno, ustedes saben, el vampirismo comercial, como que es de donde se toma el inicio del vampiro, el romanticismo del vampiro, ¿sí? Pero entonces, por lo que estoy viendo,
el vampirismo viene del ser humano, ¿verdad? Y eso se puede Claro. tomar como si fuera el vampirismo comercial o novelesco. Así es, como lo dices, el vampiro comercial lo vemos en las telenovelas, lo vemos en lo que es en las películas. Ahorita va a salir una nueva película de vampiros, de Nosferatu, y todos vamos a decir, yo quiero ser Nosferatu, y es cuando el vampirismo vuelve a nacer. ¿Sale? Si nos vamos un poco a la ficción, a lo novélico, es eso. Lo siento para todos los amantes de Twain, de la Luna Nueva, de toda la saga de Crepúsculo. Lo siento porque ahí mató al vampiro. ¿Por cómo puede ser un vampiro que a la luz del sol brille? Ahí mató la leyenda del vampiro, el mito del vampiro, porque Bram Stoker fortaleció lo que es el vampiro romántico, seductor, y todos los personajes en ese momento, cuando ven esa película, se vuelven victorianos, toman su papel, su personaje, ya se sienten, sacan su esencia vampírica, así me explico, y hay una noche exactamente en donde podemos ser felices conforme a nosotros queremos y conforme a nuestro proceso de sentir. En los centros nocturnos vampíricos, por ejemplo Real Under, que es un centro nocturno vampírico, en donde todos los fines de semana todos los vampiros se juntan con todo ese tipo de temas y hacen sus clubs y conviven con buena música, buena charla, y obviamente ahí puedes sacar tus mejores garras, desembolsaste para comprarte un buen smoking victoriano y representado por eso es. En cuestión comercial también de la mercadotecnia tenemos representado lo que es los colmillos. Los colmillos los podemos conseguir y recrear con un dentista, te hace la base y tú ya tienes tu base de colmillos, y obviamente a esa noche únicamente es cuando tú sacas tu verdadera esencia vampírica más tu conocimiento. Esa es en la era victoriana, en esa era en la que toda la edad existía la Inquisición, existía el cristianismo donde regía el poder del cristianismo, y es donde se murió varias personalidades, y obviamente es donde nacieron también los cazadores de vampiros, donde salían, donde desenterraban a la gente, donde había pestes de murciélagos y saqueaban a todas las tumbas, y donde pasaba un caballo y donde no pasaba un caballo, pues obviamente no lo decían que allí existía el vampiro, desenterraban, lo veían que tenía como gotas de sangre, que en ese entonces no sabían lo que ahora saben las personas cuando van a recoger a los muertos, de esa ciencia forense. Antes no había una ciencia forense como tal, hacía por cierto con una nueva tecnología y ya podemos saberlo más. Antes nada más trabajaba a lo que era el mismo padre, llegaba y lo desenterraba, lo degollaba, le ponían estaca al corazón y obviamente le cortaban la cabeza y le ponían una piedra en el hocico. Y hay varias historias muy verdaderas en noticieros que han ido en diferentes países del este de Rumania, en donde se dice que ha visto varias tumbas de vampiros. E incluso hay una historia muy padre aquí en Guadalajara, el vampiro de Guadalajara, que está ahí en la iglesia, en el Panteón de Belén, o abajo de la iglesia del centro de Guadalajara, en la parte de abajo, donde dice que hay un cementerio vampiro. O si nos vamos a Chiapas, en lo que es Hidalgo, ahí también hubo un personaje inglés que hizo semejante hacia lo que es un castillo y decían que era un vampiro, y todavía existe ese castillo, allí en lo que es en Chiapas. Y hay muchas historias como esas, obviamente podemos representar, y lo pueden ver, todos pueden meterse al internet y van a ver lo mismo que ahorita yo les estoy explicando, pero hay versiones mitológicas y hay versiones realidades, y hay personas que no sabían eso. Los vampiros están entre nosotros, conforme a lo que son los vampiros emocionales también, como a las personas tóxicas, de que te quiero aquí y aquí estás, y aquí está el muchacho. ¿Se me explico? Y ella se llena de esa energía, de esa emoción,
porque yo cumplí mi cometido de que no estás aquí porque estás aquí y van a hacer lo que yo quiero. Es una forma de vampiro emocional, ¿vale? Exacto. Todos tenemos algo de vampirismo en el interior, pero no lo sabemos. Y si lo ponen en práctica, lo siento todas las chicas tóxicas. Pero en realidad es así. También hay hombres, los jefes, los grandes jefes que tienen empresas grandes, que dales producción porque yo quiero y así debe ser. ¿Cuál es la diferencia de un jefe a un líder? El jefe se coordina y el líder es el que enseña. Exactamente. Seguimos con la siguiente plantilla. Adelante. Faltan 3. Drácula. El Drácula de la novela es un monstruo, pero también es un depredador social. A pesar de que mantiene algunos rasgos del vampiro folclórico, nuestro conde es una bestia que desea vivir, un ente torturado y torturador que desea todo lo que nosotros deseamos. Se atreve a todo lo que nosotros no nos atrevemos y además no da razón. Es su naturaleza. Ay. Gracias. Todos conocemos la historia de Drácula, pero aquí como va representado, hay algo de historia real que vulgarmente le dicen Vlad el Empalador. Todos conocemos esa historia y por qué repetirla es algo muy trivial. Simplemente nada más quiero saber cuál es su opinión sobre la película de Drácula, qué fue lo que más les gustó, qué fue lo que más les gusta de este cómic. ¿Alguna pregunta? ¿Público? ¿Conocedor? No estereotipizó, amiga, porque obviamente, como lo dice Black Text tercero, adentro de la generación de los Dracul, que todo el mundo, soy vampiro del clan de los Dracul, y yo tengo, porque ha habido gente en el internet, amiga, dígame creerte que no, mucha clara, ¿no? Pero son personas que se basan nada más en las películas y dicen, tú no eres un vampiro original, ¿tú qué me vas a enseñar? Ese es el apartado, chicos, de Face, que pues obviamente lo siento, pero es algo real. Y esto es con el afán de simplemente nada más dar el conocimiento, porque es una leyenda, es un mito, pero la realidad es así. Conforme lo que es aquí, en lo que es en región de otro estado de la República, en Chihuahua, que hubo un clan o un grupo de personas un grupo de cuatro personas que se denominaban los hijos de Baphomet y que tenían un libro cualquiera que compraron en una librería X y se basaron sobre ese libro, y como hubo un chico de ellos que obviamente quería ser vampiro, se quería convertir en un vampiro, conforme a lo que es, quería volar, quería tener colmillos, quería ver más allá, su sexto sentido séptimo lo quería llevar más allá, pero esa forma, conforme podemos lograrlo, sí lo podemos lograr. ¿Cómo lo podemos lograr? Estudiando. Estudia psicología, estudia espiritismo, estudia cosas astrales y básicamente cómo puede ser un vampiro psicológico, cómo puede llegar y llegas y duerme, como yo mismo, porque él también es estudiado, pero él está en un nivel trascendente también como hay otros vampiros energéticos, astrales y espirituales. Por eso es que todos tenemos y nacemos en todas las situaciones. ¿Ok? Pasamos a la siguiente tablilla, queridísima. Híjoles. Quiero invitar a mi queridísima amiga Sophie Lara, vocalista de la banda Moranto. Un aplauso para ella, por favor.
Ella nos va a explicar un poco de Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta, el alma. Aquí lo leo. Bueno, la peculiaridad de este personaje que es Elizabeth Bathory es que es una asesina serial. Si leemos la información, ¿no?, de su biografía, pues comentan que asesinaba a sus doncellas y pues se bañaba en la sangre, ¿no?, con la creencia de que pues podía mantenerse joven a través de esta práctica. Pues básicamente es lo que habla, ¿no?, en la historia. Y bueno, dentro de la escena oscura también hay un grupo conocido que se llama Ercero, que es la temática de sus canciones es basada también en el tema de Elizabeth Bathory, y pues son compañeros de nosotros, ¿no?, de Morantes. Morantes es más como una onda de vampiros energéticos. ¿Ya me sigo? Ahora pásala. Ahora pasa la diapositiva. Ya corriste a todos, no manches. Ya no vamos a decir. El agradecimiento. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de lo que he estado haciendo dentro de la escena oscura. Tengo una banda de rock metal gótico que se llama Morante. Y bueno, toda la temática es como muy sobre lo oculto, sobre los temas de horror, de terror, ¿no?, todo lo sobrenatural. También unas cuestiones más introspectivas tenemos en nuestra música. Tenemos 5 discos oficiales y un DVD en vivo. Y uno de estos discos es el soundtrack de La Tierra de Noche, una novela gráfica creada, escrita por el guitarrista y fundador de Morante. Este proyecto nació en el año 2000 y bueno, está a punto de cumplir 25 años. El próximo año, en agosto, pues vamos a preparar todo lo que es la celebración, ¿no?, con un concierto, y va a haber una onda de artes escénicas, porque nos gusta mucho, además de hacer el concierto con la banda, pues que haya una cuestión más visual, más interactiva, ¿no?, que sea una experiencia completa para el público. Pues la discografía es Morante, El Vigilante Nocturno, Danza al Viento, un recuerdo completo, el soundtrack de La Tierra del Norte y el DVD. El DVD está grabado en vivo en el Circo Volador, en el escenario pequeño. Y bueno, fue por los 15 años de Morante, que fue cuando lo lanzamos, 2015. Y esto es respecto a la banda. Y actualmente somos 5 integrantes y pues estamos ya por lanzar material nuevo, estamos trabajando. Actualmente los proyectos que tenemos, vamos a presentarnos en Premios de Metal Calani el siguiente sábado, 9 de noviembre. Y estamos componiendo un tributo para Human Drama y para Johnny Indovina, donde nos invitaron a participar, donde él también está involucrado, enterado de este proyecto. Esos son los proyectos que ahorita tenemos. Bueno, el lanzamiento de una canción para los Premios Calani. Va a ser a través de plataformas digitales y posteriormente veremos la posibilidad de hacerlo en un disco físico. Y bueno, esto es respecto a Morante y en este año. Y en lo que es la producción literaria a través de la pandemia, a raíz de la pandemia, pues no podíamos tocar ni reunirnos para ensayar. Entonces lo que nos hicimos fue ponernos a escribir muchísimo y a estudiar mucho. Entonces lanzamos a través de las convocatorias de Carlos Camaleón, se lanzaron varias antologías de La Sangre de las Musas, que es su editorial. Tenemos Terror en la Calaca, que este libro salió de un taller que él dio en línea por la pandemia en el Centro Cultural La Calaca, ahí por San Pedro de los Pinos. Y en este, bueno, se me publicaron 2 textos de Sofía Lara, y bueno, son de terror. Uno es de un asesino y el otro es de hombres lobos, de vampiros, de monstruos. Se crearon 5 textos cada alumno y seleccionamos 2. Luego está Olvidos Lunares, este es de hombres lobo totalmente. Igual todo esto está en el stand de Vampires Nation. Los invitamos a que pasen a conocer el stand, a nuestros compañeros tanto de la comunidad como de Vampires Nation.
Aullidos lunares, bueno, son textos de Hombre Lobo, igual fue a través de una convocatoria de la Sangre de las Musas, el texto fue seleccionado. Terror en el Estado de México son historias de terror ubicadas en cualquier municipio del Estado de México. Ya vemos que es muy grande, no tiene más de 100 municipios, pero yo no sabía hasta que escribí para esta antología, igual fue seleccionado y la historia que escribí se ubica en el municipio de Tlalnepantla. Buenas Lunas es una compilación de relatos y cuentos dedicados a la luna, al astro, al magno astro, y bueno, hay de todo, ¿no? Terror, fantasía, lo que guste, ¿no? Poesía, un poco también. Y bueno, hay más títulos, pero están allá en el stand, así que invitamos a que pasen. Nuestras redes sociales, estamos como Morante, Morante Vigilante Nocturno, Morante Van, Morante Oficial, Sofi Lara Morante. Y pues invitamos al Vampiro de Fuego a que agradezca. Esperamos que no se hayan aburrido mucho. En lo más mínimo, mucha información muy valiosa. Y ahora yo me presento, soy Ana de Ruta 3 y quiero agradecer a Benjamín Torres, Vampiro de Fuego, y regalarle este reconocimiento por su participación como conferencista, como parte regular de este evento. Muchísimas gracias, Vampiro, fuiste un gran amigo y un gran apoyo en este evento. Muchas gracias de verdad. Pues muchísimas gracias. El día de hoy terminan sus conferencias. Los esperamos mañana y si gustan pasar a la zona de bandas a escuchar buen rock, son bienvenidos. Excelente, muchas gracias. Los invitamos para el próximo año. A nombre de la comunidad de vampiros en México, del vuelo nocturno, no muy.